Tertulia de mercados financieros, 8 y 14 minutos de la mañana. Hoy nos acompaña Fernando Fernández Bravo. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana? Pues bien, ayer corrí una media maratón. Ah, sí, enhorabuena. ¿Y qué tal, cómo fue? Pues bien. Estuve ahí entrenando pues un par de meses y demás y bueno, hoy me duelen un poco pues los dedos y las rodillas y tal, pero bueno, la verdad que muy buena experiencia y recomendable también. Pues nada, enhorabuena. Francisco Rodríguez de Chile, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Termino con las presentaciones. Fernando Fernández Bravo, responsable de ventas institucionales de Invesco. Francisco Rodríguez de Chile, Head of Institutional Sales de Amiral Gestión. ¿Tu fin de semana? Bien, aprovechando las nuevas nevadas en la sierra. Sí. Pensábamos que no había más hielo por el año y ha vuelto invierno de neto. Sí. Total, una granizada que me cayó a mí el sábado por la tarde, justo me cayó encima. Sí, impresionante. Claro, y de golpe. Sí. Bueno, tremendo. Inés del Molino, directora de cuentas de Schroders, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Tú qué tal tu fin de semana? Yo he hecho una maratón completa lidiando con todos los virus que pueden pasar por una casa. Oye, es interesante, porque todos los que podían pasar han pasado. Y he intentado que ninguno se quedara. ¿Y lo has conseguido o no? Bueno, no, hay algunos resistentes, pero ya no, se creen que no van a poder conmigo. Bueno, y confío que de un momento a otro se incorpora a esta mesa de tertulia Jacob Blanquer, consejero delegado de Tris Gestión. Yo tengo que confesar que di mi primera clase de pádel. Oye, mejor de lo que esperaba. ¿Con granizada incluida? No, fue el domingo ayer a mediodía. No llovió. Respeto el tiempo y mejor de lo que esperaba, ¿eh? Sí, me siento capaz de iniciar una nueva etapa con el... Bueno, tanto no, hemos empezado. Pero bien, me gustó, Fantástico. Sí. Esto promete. Oye, mercados financieros, decirme en qué punto estamos. Yo veo que esto sube, no hay freno, a pesar del Brexit, la guerra comercial parece que está finiquitada, la desaceleración es más profunda de lo previsto, pero las bolsas aquí suma y sigue. ¿Qué está pasando? Pues me alegro que me hagas esa pregunta. Porque nosotros lo que creemos es que al final no estaba tan justificada la profundidad de la corrección del 2018 y estamos viendo ahora un poco la contrapartida en el 2019. Las bolsas están anticipando que los datos macro tampoco son tan negativos como en un principio se auguró con el cómo terminamos el 2018, por lo tanto, están en un modo bastante optimista porque los datos no están siendo tan negativos. Es decir, que vamos a desacelerarnos, sí, nosotros no creemos que vayamos a entrar en recesión, al menos durante este 2019, por lo tanto, las bolsas lo único que están recogiendo es que, de momento, todavía encuentran oportunidades y optimismo para seguir captando la confianza de los inversores. Hay un dato muy interesante, sabes que nosotros usamos el PER de Shiller como un poco ratio macroeconómico de referencia y la media histórica de los precios de las valoraciones en Estados Unidos es 16,5 veces y a día de hoy el PER de Shiller nos dice que estamos en 22 veces. O sea que evidentemente, muy alineados con lo que dice Inés, estamos en valoraciones menos atractivas a nivel un poco global, sacando seguramente algunas excepciones en Asia. Pero al final, si lo comparamos con las valoraciones de 2007, que estábamos a nivel de 28 veces beneficio, estamos todavía viendo espacios. Nuestros gestores están siendo la verdad que muy activos y viendo oportunidades. Si hablamos de renta variable, en la parte de renta fija yo creo que se ha reducido mucho el universo de inversión. Si quieres buscar ese binomio rentabilidad-riesgo que sea atractivo, ¿no? Para que no asumas demasiado riesgo de crédito y no tengas exposición a movimientos de tipos de interés, que yo creo que para los gestores es el principal reto a día de hoy. ¿Vosotros en Invesco cómo lo veis? Bueno, yo creo que la parte macro, como bien estaba comentando Inés, no es tan mala como se estaba pintando. Es decir, si empezamos a ver también indicadores adelantados, pues PMIs la semana pasada, pues ha sido una sorpresa. Pues al final vemos que en Europa pues el PMI de servicios pues ha sorprendido hacia el alza. Es cierto que el manufacturero pues la guerra comercial lógicamente algo le ha hecho daño, sobre todo pues en Alemania, pero ha sido todo superior a lo que se pensaba, incluso Italia ya por encima de 50, con lo cual
si hablamos de Europa, realmente vemos que la demanda interna pues es muy fuerte. Es cierto que, lógicamente, pues con el Brexit ya veremos qué va a pasar, pero aún así, la foto, digamos, macro, tanto de crecimiento en Europa como crecimiento de Estados Unidos, son crecimientos positivos. Yo creo que ya todo el mundo sabemos que vamos a crecer a unas tasas menores a lo que hemos estado en los últimos años, pero crecimientos positivos. Y además con los bancos centrales ya diciendo y dejando claro sobre la mesa que van a seguir estando ahí, actuando y haciendo todo lo necesario para no dañar el crecimiento y mantener la inflación. Bueno, efectivamente, la inflación sería uno de los puntos, desde nuestro punto de vista, más a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la ausencia de inflación, por un lado, ayuda a las autoridades monetarias a no preocuparse en demasía de si el crecimiento se les trunca o no, pero por otro lado, a las empresas no tener inflación les implica que el aumento de costes que vayan a tener no lo pueden repercutir en los precios, por lo tanto eso va sobre sus márgenes, por lo que la falta de inflación nosotros lo vemos como un problema para los márgenes empresariales, pero como un beneficio para las autoridades monetarias que se quitan un problema de en medio. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Que de aquí en adelante la tenue inflación que vivimos va un poco en línea y en consonancia con el tenue crecimiento en el que vivimos y las tenues rentabilidades a las que deberíamos aspirar. Y luego es verdad que es un momento para fijarse mucho en fundamentales, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo compañías en economías que han sido muy castigadas desde la crisis financiera y sin embargo están arrojando resultados extraordinarios. Luego de la caída de finales de año también hemos visto cómo se han abierto algunas oportunidades para entrar en compañías estupendas, con dependencia de negocio más global, no solamente en mercado local. Con lo cual, yo creo que fijarnos allí es muy importante, sobre todo en el ciclo en el que estamos, cuando siempre entra el debate entre gestión activa y gestión pasiva. Yo creo que es un momento para la gestión activa muy interesante para generar valor. Bueno, yo por terminar también, si quieres, una pincelada de la parte más macro. Lo que hemos pasado es que el año pasado, en diciembre, íbamos a ver 3 subidas de tipos en el año 2019 y ahora Trump pues está intentando incluso forzar la máquina para que haya una bajada. Entonces yo creo que pasamos del frío al calor y no tenemos memoria. El año pasado sí es cierto que nosotros en Invesco pues pensábamos que podía haber 1 o 2 subidas en el año 2019, mantenemos que pueda haber incluso pues una subida pues este año 2019. ¿Ah, sí? ¿Una subida? Sí, es decir, es que si analizamos los datos, con un paro por debajo creo el dato es 3,8, con un crecimiento de la economía que estará en torno al 2,5 o 2,6, no puedes, con una inflación pues cercana pues al 2%, si quieres tener un crecimiento pues más estable en los próximos años, pues de alguna manera, bueno, pues tienes que cuidar pues esas políticas monetarias. Es decir, no creemos que es un momento de bajada y tampoco vemos que tengan que subir pues 2 veces en Estados Unidos y en Europa de la misma manera. Es decir, no, ahí sí creemos que posiblemente no haya ninguna subida de tipos de este año, está algo totalmente descontado, con lo cual los mercados, por la parte, digamos, de caídas, están pues muy amortiguados con las políticas de los bancos centrales. Claro, pero los bancos centrales al poner freno a la normalización monetaria no indican que la desaceleración es más profunda de lo esperado, que las cosas pueden ir peor de lo que se esperaba y que esa desaceleración económica va a ser más profunda, más fuerte. Lo que sí puede ocurrir es que para ciertos sectores, como por ejemplo el sector financiero, pues el hecho de unos tipos de interés bajos les siga pues haciendo daño a sus balances. Pero el mundo, no hay que olvidar que estamos en unos niveles de endeudamiento y de cierto apalancamiento financiero y que mayores tipos de interés es algo que les puede hacer daño a las economías. Con lo cual, tanto al crecimiento de beneficios como a tasas de riesgo, estos tipos que tenemos actualmente de alguna manera son muy acomodaticios y van a sustentar pues en los mercados, pero es tanto bueno en la parte de renta fija, pues en crédito, como en la parte pues de renta variable. ¿Creceremos a tasas inferiores también de beneficios seguramente? Sí, pero no vamos a pasar pues bueno pues a una recesión desde el punto de vista o lo que bueno pues los estrategas en Invesco nos comentan. Jacob Blanquer, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Perdón por ratos. ¿Qué te pasa? Pues que 4 hijos para salir de casa. Ah, vale. Pero, ¿qué pasa tú? A ver, contar una historia. ¿Pero tú te ocupas de ellos por las mañanas?
Pues yo tarde, mediodía, noche, yo soy un Nah, está exagerando. O sea, tú por la mañana les das el desayuno, les vistes y les has llevado al cole o qué? No, menos. Es que no. ¿Qué colegio crees que van? No sé. Oye, a lo mejor. Pero como los niños están estorbados ahí un poco, ¿no? No, hombre, vale. que el despertarse y tal, eso es yeah. Bueno, oye, me voy a ir a publicidad, así tomas aire y a la vuelta vemos en qué posicionarnos, si somos muy conservadores, solo queremos mantener patrimonio y con suerte un poquito más, y luego para los más audaces que quieran aprovechar, no sé, por ejemplo, la subida de las bolsas asiáticas, ¿no? China un 30% en el año. Publicidad y a la vuelta entramos en materia. En Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, a ver, para los más... vamos a empezar por los más agresivos. Hoy vamos a empezar con pimienta. La bolsa de China, he visto que ha subido lo que va de año un 30%, pero resulta que el índice que agrupa los pequeños y medianos valores de la bolsa de China han subido un 40%. Para los más agresivos, ¿renta variable emergente y sobre todo asiática? Bueno, sí, nosotros tenemos un fondo que está, la verdad que está yendo en el año estupendo. De China se han dicho muchas cosas, la verdad. De China hay gente que está... muy negativa y hay gente que está muy positiva. Nosotros somos unos que estamos positivos. Nosotros vemos en China sobre todo una mejora en muchísimas compañías en temas de gobierno corporativo impresionante. Compañías de mediana y pequeña capitalización que si estás allí, tienes un equipo local, puedes ir a visitarles, a verles, a ver cómo están conformando sus equipos directivos, la verdad que es impresionante. Y luego eso la verdad que ha ayudado con una subida de mercado importante. Pero no solo hablando de China, nosotros estamos yendo a economías tipo un poco más emergentes, tipo Taiwán, Filipinas, Indonesia. Ahí estamos viendo compañías que son, la verdad que no son seguidas por prácticamente ningún analista, y eso nos gusta mucho porque sabes que a mayor ineficiencia, mayor oportunidades. Y entonces, para nosotros Asia es una apuesta decisiva, no solo para nuestro fondo puro de renta variable internacional, sino para nuestro mixto también, que tiene una fuerte exposición en esas economías. Para los más agresivos, Jacobo. A ver, bueno, de mercados emergentes... hay varias cosas. Lo primero, han corrido mucho en 2 meses. Bueno, aunque hay quien dice que ya los mercados emergentes tienen que estar prácticamente en cualquier cartera, incluso en la de los más conservadores, con un horizonte de inversión a largo plazo, porque es una pata de la economía mundial muy importante, cada vez que pesa más. A ver, es cierto, y además es que metemos en mercados emergentes todavía muchos mercados que ya tengo mis dudas de que sean emergentes. Los niveles de crecimiento, pero es verdad que siguen... a ver, en línea general, los mercados emergentes, en lo que son ratios, están más baratos que muchos de los mercados desarrollados. Han tenido un comportamiento muy bueno en lo que va de año. Lo que pasa es que es verdad que tienen un grado más de volatilidad y más de dependencia, sobre todo al dólar, ¿vale? Porque muchos de estos países, sus empresas están endeudadas en dólares, o sea, por no cogerse de endeudamiento moneda local, y entonces cualquier fortalecimiento del dólar pues les viene mal. Entonces, claro, ahí ya ves esta variable es bastante importante, la del dólar para los mercados emergentes. Si Estados Unidos funciona relativamente bien este año y a nivel macro, yo creo que a nivel macro, sé que habéis hablado al principio, pero ha habido un poquito de parón, pero yo estoy bastante optimista en la segunda parte del año, sí, tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué estás optimista? Cuéntamelo. A ver, yo estoy optimista porque creo que al final de año se descontó una recesión, eso ya hemos hablado mucho. Pero este año los mercados han aguantado bastante bien con Estados Unidos, que los datos macro han tenido un pequeño bajón, pero tampoco son tan gravísimos. Los datos que vimos el viernes de creación de empleo son buenos. El ISM que vimos esta semana tampoco fue malo, etcétera. En Europa, pues creo que hemos visto lo peor, pero hemos aguantado más o menos. Y empezamos a ver cierta recuperación. Y China, pues ya podemos recuperar los niveles de expansión, con lo cual... Yo creo que los datos macro en la segunda parte del año van a ser mejores. Y las previsiones de los bancos centrales, que cuando he llegado lo estaba viendo, no le hagas ni caso. O sea, el 95% de las veces los bancos centrales no aciertan. Y al Fondo Monetario Internacional tampoco ni caso. No, ni caso. Vale. ¿No aciertan nunca? Yo paso página. Paso página. No, largo plazo lo que decías. No lo digo yo, Vale. Es un hecho estadístico. Tú coges las previsiones que han hecho antes de los años y luego mira la realidad y en el más del 90% de las veces se han equivocado. Entonces tampoco es algo que digas me va a valer mucho.
Entonces, tanto se pasan de optimistas como de pesimistas, y ahora creo que se está pasando de pesimistas. Entonces, volviendo a la pregunta, eso, para los más agresivos. Para los más agresivos, yo creo que tienes que tener algo de emergente, sí, en las bolsas, pero vamos, en líneas generales yo creo que estaría 100% en bolsas, más agresivos, pero también metiendo desarrollados. Meter todo en emergentes es una auténtica salvajada. Tienes que tener cierto equilibrio, tienes que tener bolsa americana, tienes que tener bolsa europea, tienes que tener bolsa emergente, pero no todo en uno. Sí, nosotros en Invesco también yo creo que seríamos pues de invertir o ir en riesgo. Sobre todo, pues un poco lo que comentaba antes, es decir, con una política monetaria acomodaticia, al final los bancos centrales nos obligan a asumir más riesgo y ya puedan ser, bueno, pues en activos más mobiliarios o inmobiliarios, pero es momento de seguir manteniendo riesgo. Y con las políticas de tipos de interés en estos niveles, de alguna manera estamos más tranquilos de no ver pues un cataclismo o ver ciertas caídas de bolsa. También es cierto que las bolsas por valoraciones no están para tirar cohetes, pero los crecimientos de beneficios posiblemente pues pasan en Estados Unidos de 2 dígitos pues a 8 o 9%, y bueno, pues puede ser todavía pues un buen momento para seguir invirtiendo en el medio y largo plazo. Inés. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que este año todavía va a ser un buen año para los activos de riesgo. O sea, para bolsa, ¿no? Me estás diciendo. Sí. Y creemos que el inversor más arriesgado no le debería entrar ahora mismo el miedo, porque aunque haya movimientos... Claro, y aunque haya subido los indicadores americanos un 15%, sigue todavía habiendo margen de subida. Lo que nosotros creemos es que la opción de no estar invertido nunca es la buena. Es decir, que aunque creas, o sea, si la opinión es que ahora mismo ya hemos subido mucho y ya, pues que busquen estrategias que les permitan, por así decirlo, monetizar un poco las ganancias, pero seguir estando invertidos. Nos parece que salirse del mercado nunca es una buena opción, y hay estrategias suficientes como para encontrar estrategias más conservadoras y que te quiten del medio si te estás asustando. Y dentro de lo que es riesgo, bolsa, carteras globales, carteras muy flexibles, mejor más peso en tecnología, mejor más megatendencias que ahora están muy de moda. O sea, ¿cómo seleccionar bien ese estar en bolsa cuando los indicadores americanos ya han subido un 15% y algunos europeos también han subido un 15% y los asiáticos un 30%? ¿Cómo hacerlo bien? Bueno, ahí se me ocurre decir que al final el stock picking, ¿no? La selección de compañías es fundamental, porque luego es difícil ponerte parámetros de descomposición sectorial. La verdad que es complicado porque al final eso es un poco cortoplacista, ¿no? Si tu visión es largo plazo, al final donde encuentres valor y donde encuentres fundamentales sólidos yo siempre hablo de compañías con fuertes barreras de entrada, echamos ventajas competitivas también sostenibles en el tiempo. Ese análisis fundamental de calidad yo creo que es importante ahora, el stock picking famoso, ¿no? Y no solo porque en este periodo, digamos, estamos en el ciclo en el que estamos, sino que luego también a medida que pasa el tiempo eso paga en el futuro, ¿no? Jacobo. A ver, yo creo que ha habido se ha notado el comportamiento. Vamos a ver, a final de año se descontó una caída de posibilidad de recesión. Los sectores que peor lo hicieron fueron los sectores cíclicos. Ahora volvemos a pensar que ya no estamos que no nos vamos a una recesión, y los que mejor lo están haciendo son los sectores cíclicos. Los sectores cíclicos a nivel de valoración todavía en el medio plazo pues siguen siendo los más atractivos. Entonces yo creo que todo lo que apuesta por ciclicidad lo va a seguir haciendo mejor. La semana pasada lo vimos, lo hicieron mucho mejor. Encima tienen varias cosas que les viene bien, porque si hay acuerdos comerciales, pues lo cíclico nuevamente viene mejor a nivel de exportaciones, etcétera. Y luego el gran olvidado de los últimos años, pues que es la banca, que bueno, es que obviamente también es cíclico, pero que la banca que yo que no he habido muchas temporadas que no he tenido banca en cartera, creo que hay que tener, creo que sí, porque para mí lo del BCE del otro día, más que los 7.000 millones y el 0,4% que devolver al dinero, es la primera vez que veo al Banco Central Europeo desde el 2007 que deja de apretar al cuello de la banca y le quiere dejar vivir, y entonces creo que es un signo importante. Entonces la banca a nivel de valoración no está absolutamente nada cara, y a pesar de que obviamente no va a tener unos crecimientos de resultados muy buenos, no creo que el crédito vaya a subir más, porque el crédito ya, el LTRO que hizo el Banco Central Europeo para mí sobra, fue un error del Banco Central, pero sí que si les deja de apretar tanto, la banca sí que probablemente
sea atractiva a estos niveles. Sí. Bueno, nosotros en países desarrollados apostaríamos más pues por value. Yo creo que pues en los últimos años, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues podemos decir que el sesgo growth es el que mejor se ha comportado, con lo cual apostaríamos más por value. Como dice Jacobo también, pues estamos de acuerdo con él pues en la exposición pues de cíclicos. Es decir, pues creemos que el mercado actual, y sobre todo con unos crecimientos en los que bueno pues estamos apostando que van a continuar, pues sectores cíclicos creemos que lo pueden hacer seguir haciendo bien. Apostamos pues por sectores como materiales, como energía, y desde luego también estamos en financieros. En financieros llevamos casi un año. Es cierto que el año pasado fue el peor año del sector financiero, pero bueno, sí creemos que lo peor ha pasado ya. Vemos pues el Banco Central Europeo cómo se está preocupando por el tema de los bancos. Seguramente vamos a ver una consolidación pues del sistema financiero. Veremos alguno en España, veremos también en Europa, como ya pues lo estamos viendo. Y luego, bueno, pues por último, pues esas política monetaria pues acomodaticia y los LTROs, creemos que bueno, para la banca también es algo positivo. Última parada publicitaria a la vuelta. ¿Me dais opciones para los ahorradores más conservadores, para aquellos que no quieran asumir el riesgo de la bolsa? ¿Hay oportunidad en renta fija o no sé, cómo lo veis? Publicidad y a la vuelta me lo contáis. Bueno, a ver, para los más prudentes, ¿qué proponéis? Bueno, nosotros hay dos conceptos fundamentales en este momento que queremos evitar. El riesgo de duración, o sea, digamos, no estar expuestos a movimientos de tipos de interés o al menos lo menos expuesto posible. Y nuestros fondos de renta fija, tenemos uno, se llama Sextant Bond Picking, es un fondo solo renta fija internacional, es un fondo que tiene menos de 2 años de duración, con lo cual eso lo intentamos cubrir. Y luego flexibilidad también global, porque es verdad que mientras más reducido sea tu universo de inversión, en momentos como este, donde los gestores sobre la mesa tampoco tienen demasiadas ideas, es difícil acertar. Entonces, mientras mayor sea tu universo y evidentemente tu círculo de competencia, allí estamos comprando mucho crédito, ¿no? Sobre todo, aún no hemos entrado con fuerza en gobiernos. Y en crédito en nichos de mercado un poco particulares, primeras emisiones, emisiones sin rating, donde nosotros calculamos nuestro propio riesgo de crédito, y eso es importante también, tener un equipo que pueda hacerlo y que sea consistente. Esas son las cosas para un producto un poco más conservador, con horizontes temporales mínimos de 18 meses, digamos, más o menos. ¿Renta fija corporativa también, vosotros en vuestra casa? Sí, nosotros en Esredes lo que creemos es que para los próximos 10 años el panorama cambia mucho y difiere mucho de los últimos 10. Es decir, las rentabilidades que hemos tenido desde el 2008 hasta el 2018 en renta fija no tienen absolutamente nada que ver de lo poquito que vamos a conseguir del 2018 al 2028. Sabiendo esto, nos parece que el crédito ha tenido un poquito de rally, pero que todavía a los que se quieran ir apuntando a la cultura del cupón le pueden sacar cierto jugo. Por lo tanto, nos parece que el crédito en Europa en investment grade, es decir, lo que tiene mayor calidad, nos parece que tiene una oportunidad para ser aprovechada, sobre todo cuando el crecimiento va a ser positivo. El crédito funciona siempre que el crecimiento es positivo. No necesitamos grandes crecimientos, solo que crezcan las economías, me refiero. Por lo tanto, carteras flexibles, carteras de crédito que nos permitan tener un posicionamiento en la cartera lo suficientemente ágil para saber y detectar dónde estar y dónde quitarnos cuando las cosas se empiecen a quedar un poquito más caras. Y no olvidarnos que el recibir rentas de nuestras inversiones no está reñido con estar invertido en renta fija. Es decir, existen carteras flexibles de renta fija de crédito corporativo que nos pueden ir proporcionando rentas periódicas a nuestra cuenta corriente, por lo que el inversor de rentas también puede encontrar ahí un filón para estar invertido en crédito. Pues yo diría 2 estrategias, pues de menos a más riesgo, los típicos fondos pues más de Eurosort, con duraciones pues en torno 0 de 2 años,
Ahí, pues bueno, pues para aquel cliente que quiera estar invertido o que quiera seguir en fondos, pero no se crea, pues un poco no el optimismo que tenemos hoy, pero bueno, cierta constructividad en los mercados, pues ese tipo de fondos que tienen un poquito de gobiernos, que tienen un poquito de crédito, que tienen al final pues una duración en torno pues a año y medio, que te dan una TIR en torno al 0,7. Pues ese tipo de estrategias. Y luego, pues como bien estaba contando Inés, pues estrategias de renta fija en un entorno en el que, pues como vemos, no van a subir pues tipos de interés. Esos LTROs ayudan también pues a la parte de crédito, a la parte de investment grade. Quizás nosotros pues el high yield también es algo que nos gusta. Vemos pues como el último trimestre del año los diferenciales se fueron a 540 puntos básicos, ahora están por encima de los 400, con lo cual sigues teniendo pues cierta TIR, cuando pues bueno, pues vemos que la tasa de quiebra sigue estando en niveles muy muy bajos, con lo cual pues bueno, no está para tirar cohetes. Tendrás unas medias, pues si tienes un poquito de high yield, pues rentabilidades 2-3%, pues en esa parte de crédito, pero bueno, partiendo de cuál es la tasa por decirlo así, no de riesgo, pero bueno, de rentabilidad. El otro día me decían que si aspiraba a una rentabilidad del 3% ya era yo agresiva, que no era conservadora. Bueno, hombre, lógicamente también tienes algo de high yield, pero piensa que la tasa de depósitos está en menos 40 puntos básicos, con lo cual, pues si damos una rentabilidad de un 1,5, de un 2, pues bueno, pues no es que estamos dando una rentabilidad por encima de cero, es que menos 40 puntos básicos. ¿Tú qué dices, Jacobo? Para mí es lo más complicado ahora mismo. Sí. Para mí lo más difícil es el conservador. También, como soy gestor de renta variable, probablemente... Espera, una cosa, para el conservador, ¿a qué rentabilidad debe aspirar? O sea, ¿un 3% ya te parece que ya el perfil del cliente...? Un 3%, con el 10 años alemán ahora mismo en menos 0,0. Eres ya agresivo, tienes que asumir riesgo. Eres agresivo. Sí. Eres agresivo, tienes que tener una parte de tu cartera en la que por lo menos admitas volatilidad, ¿vale? Pero con renta, con bonos, vamos a ver, con bonos es muy difícil. Los bonos han funcionado muy bien en lo que va de año también, ¿eh? Es que yo ahora mismo, un señor que entra 8 de abril en renta fija, con lo que ha corrido, de aquí a final de año que voy a estar en positivo, fíjate, si va a tener solo renta fija, cuidado, ¿eh? Entonces... o sea, la renta fija ha corrido mucho. Entonces, para mí lo más complicado ahora mismo es la persona conservadora. Duración cortísima, riesgo poquísimo, y si me dices que quiero un 3%, una parte de renta variable tiene que tener. O sea, si no, no va a llegar al 3%, ya te digo yo, prácticamente seguro. A lo mejor ser que se meta en high yields, que le vaya muy bien. Hombre, high yield emergente a lo mejor, pero eso ya no es high yield emergente, pero encima moneda local y que le beneficie la moneda local. Sí, entonces pues ganar el 3%. Pero eso ya es riesgo, ¿eh? Eso ya no es, estamos hablando de otra cosa. Entonces, cortísimo plazo, duraciones muy cortas y en ese tipo nosotros tenemos un fondo de renta fija a corto plazo que lo hemos sacado en parte para esto, para el que no quiere riesgo que se vaya ahí. Claro, entonces el que no quiere riesgo, ¿a qué rentabilidad debe aspirar? ¿A un 1,5? Ya sería estupendo. Un 1,5 me parece incluso bastante. La mitad. O sea, nosotros, por ejemplo, en el fondo de Euro Short Term sería más un 0,7, pero vamos, yo vuelvo. Sí, yo creo que un 0,7, entre un 0,7 y ya llegar a un 1 me parece bastante... Luego quítale comisiones de custodia de los bancos, etcétera. O sea, o me vuelvo agresiva o me como los mocos. No, tienes que ser consciente de a qué aspiras con el posicionamiento que tienes. Yo creo que para el conservador ahora mismo lo que tiene que tener es un buen asesor. Y aumentar su horizonte temporal también. Claro, yo ahí es que creo que la gente en general no puede ser todo en esta vida. O sea, no puede ser, yo soy totalmente agresivo o totalmente defensivo, no. Tú tendrás unos ahorros y habrá una parte que te podrás meterle más riesgo porque es para la universidad de tus hijos, que son todavía pequeños, y habrá otra parte que es para este verano, que la que no puede ser tan agresivo porque te quedan 5 meses. Entonces, no puede ser, soy totalmente defensivo, tengo todo mi dinero en depósitos al cero. No. Pero la clave justo es esa, el plazo al que le des. O sea, si vamos a hablar a diciembre del 2019, olvídate con lo que ya llevamos. Si lo que estamos buscando es invertir a largo plazo, podemos plantearnos determinadas estrategias que, aunque sufran un poco de volatilidad en el interín, nos vayan acompañando. Pero se trata de cambiar a mí eso de meter a un cliente un único perfil me parece un error, porque yo creo que un cliente puede tener varios perfiles. Bueno, yo cambio. Nosotros estamos los días de lluvia, por ejemplo, soy más prudente y los días de sol soy más agresiva.
Pero tú y todos. Si estamos como las maracas de Brasil. Yo vengo en moto con lluvia. O sea Y cuando todo sube, todos somos súper eufóricos y optimistas, y cuando todo baja, somos unos negativos y unos pesimistas. O sea, es que eso hay es que así. explicarle el concepto de conservador, ¿verdad? No, perdóname. Yo mucho tiempo he hecho carreras conservadoras y he gestionado fondos de retorno absoluto, pero sé perfectamente lo que es, pero que en esta situación me parece más complicado. Sinceramente, me parece muchísimo más complicado. No estoy de acuerdo. Que dice que quiere una cartera conservadora. Yo fíjate que pensaba que era conservadora aspirando a un 3%. Es que Pero no es tu problema, es el problema de la mayoría. Vale. O sea, la mayoría piensa que mucho el consuelo de... O sea, que yo te digo casos de gente que dice, no, yo no quiero mucho, un 5 o 6 me vale. Sí, claro. Pero sin perder. Sin perder. Y sin sufrir, no, Por supuesto. Hay que sufrir nada, ni a corto ni a medio. Nada. Bueno, Jacob Blanquer, Tresis Gestión, Francisco Rodríguez de Chile, Amiral Gestión, Inés del Molino, Schroeder, Fernando Fernández Bravo, Invesco. Gracias, que tengáis buen día, feliz semana. ¿Habéis traído paraguas? ¿Tú has venido en moto? Tú eres un valiente. Bueno, oye, que tengáis buen día. Igualmente, gracias. Un placer.